Entonces, esta es la ayuntía número 9 y es más que nada sobre el- la teoría de Harro Palazza Samuelson, HBS, si no me equivoco. Y es todo sobre eso. Quiero partir por el matemático, sí, porque creo que es más ilustrativo matemático y después podemos entrar a los comentarios. Mm, A mí no me suena nadie con el... Ah, lo tenía silenciado, me acuerdo. Sí, alguien tiene el micrófono prendido. Creo que es Camila. Se lo podría. Ah, no, aquí lo puedo silenciar. Ya, listo. Eh, entonces, vamos a partir por el matemático. Dice, considere dos países A y B, cada uno produciendo tanto bienes transables como no transables. El trabajo es el único factor utilizado en la producción, el cual es homogéneo y completamente móvil entre sectores en un país. La función de producción es lineal y la productividad es 1 en ambos sectores del país B, mientras que en el país A la productividad de los transables es el doble que los no transables. Entonces tenemos dos países, eh, el trabajo homogéneo y completamente móvil, ese supuesto es importante. La función de producción es lineal, la productividad es 1 en ambos sectores del país B, y en el país A es el doble la de transables que de no transables. Ahí no debería ser el tío de la respuesta, pero filo. Asuma que en ambos países el índice de precio es la media geométrica de los precios de transable y no transable. Muestre que si el tipo de cambio real es mayor a 1 y se cumple el Purchasing Power Parity, eh, paridad del poder de compra, para el sector transable, entonces se cumple esta desigualdad. Entonces, cuando nos hablan de media geométrica, se refieren a esta representación, que al final es la representación Cobb-Douglas, la típica. Entonces, lo que queremos hacer es trabajar el modelo de... Bueno, este matemático es más que nada para desarrollar un poco el modelo y encontrar los resultados más típicos de esta teoría. Eh, Puede que hayan hecho algo muy similar en clase, pero es bueno para ilustrar y después para revisar los comentarios. Entonces, bueno, para recordar, el PPP significa que los precios en, en el país nacional, ¿no es cierto? Son iguales al extranjero multiplicado por el tipo de cambio nominal. Esa es la ley de precio único o que se cumpla poder de paridad de compra. Lo mismo. Y por otro lado, el tipo de cambio real es el tipo de cambio nominal por el índice de precio extranjero dividido en el índice de precio nacional. Eso es cosas para recordar. El enunciado nos dice que los precios están en función de la media geométrica de los transables y no transables. Entonces, podemos escribirlo de la siguiente forma, que es lo que reemplazamos el índice de precios del extranjero y del nacional, en el numerador y denominador. Eh, ¿Qué hacemos? Reemplazamos la ley del precio único o el PPP, que al final reemplazamos el tipo de cambio nominal. Al despejar desde PPP el tipo de cambio nominal, vamos a tener la siguiente expresión si la reemplazamos. ¿Qué hacemos después? Simplemente, bueno, ocupamos propiedades de potencia y nos queda de esta forma el tipo de cambio real. Y si otra vez ocupamos propiedades de potencia y ordenamos un poco toda esta expresión, llegamos a esta expresión que es la más interesante, que es la de precio no transable extranjero dividido en precio transable extranjero dividido en los nacionales, todo eso le va a 1 menos alfa. Ese es el tipo de cambio real cuando asumimos ley de precio único. Esto incluso muchas veces lo linealizan con logaritmo y todo eso y te queda una expresión lineal, ¿no? También se puede hacer para la productividad y esto se ve un poco más adelante.
Entonces nos dicen que el tipo de cambio real es mayor a 1, es el, el supuesto, y queremos que se cumpla la siguiente relación, que el ratio de precio extranjero sea mayor al ratio de precio nacional. Entonces, que alguien me diga, ¿se cumple o no se cumple con la información que tenemos? Me pueden decir por el chat, eh, por micrófono, que si se cumple la condición del enunciado, que el índice, el ratio de precio extranjero sea mayor al ratio de precio nacional. No se cumple, dicen. Si el alfa está entre 0 y 1, se cumple dependiendo de alfa. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Por qué? Despejando. Claro. Es que si yo eh, elevo a 1 partido en 1 menos alfa, ambos lados, el 1 siempre queda igual. Y en cambio, la relación de precio, ahora efectivamente, la relación de precio extranjero te va a quedar en el numerador y lo que está en el denominador pasa para el otro lado y te va a quedar exactamente la relación que se cumple acá. ¿Ya? Entonces, el Beto me está diciendo que le está dando algunos puntitos y bueno, el primero que ganó aquí es Felipe Huidobro, lo voy a entrar. Denme un segundo, ¿no? Creo que son puntos para el control 2. Ya, entonces, claro, es fácil confundirse aquí porque el 1 menos alfa podría depender la solución del 1 menos alfa si es que este valor, el 1, cambiara con el 1 menos alfa. Pero como no cambia, no llegamos a la misma relación que está en el enunciado. Este ejercicio era un poco de álgebra nomás, pero de repente es bueno tener la idea fresca. El número 2 dice, determine la relación entre los salarios y los precios de los bienes en ambos países. Perdón, no les pregunté si les quedó alguna duda con el álgebra en la pregunta anterior, aunque yo creo que no. Pero sí, bueno, si tienen cualquier duda o consulta entre medio de lo que les voy diciendo, por favor, párenme y me consultan. Entonces, determina la relación entre los salarios y los precios de los bienes en ambos países. Asuma que no existen ni costos de transacción ni aranceles para bienes transables. Entonces, no existen costos. Eso es lo que nos dicen. Queremos saber cuál es la relación entre los salarios y los precios de los bienes. Entonces, para eso ocupamos la producción en los países. La producción en esta teoría viene a través de el empleo, como la cantidad de gente trabajando, multiplicada por su productividad. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Entonces, tenemos que la producción de bienes transables está en función de la productividad de los trabajadores multiplicado por la cantidad de trabajadores que se dedican al área transable, porque aquí tenemos dos sectores en la economía. Lo mismo para los no transables y también lo mismo para el país extranjero. En ese caso, en esta teoría es todo homogéneo. En el caso más simple. ¿Y qué podemos hacer con esto? Ocupar el problema de maximización de la firma. Al final tenemos dos sectores en la economía y tenemos dos países. Entonces estaríamos maximizando cuatro sectores económicos en el problema.
¿Y cuál es el problema de la firma en cada sector? Es el precio de la firma por lo que producen, que ya lo habíamos definido, menos sus costos. ¿Se asumen todos competitivos? Sí, aquí son todos mercados competitivos. Incluso, sí, sí, eso tiene más repercusiones, pero sí, uno asume que son todos competitivos. Y más adelante vamos a ver la otra repercusión que tiene ese supuesto. Entonces, bueno, el problema de la firma es el clásico. Precio por producción la habíamos definido antes, y menos los costos, que es el salario por el empleo. Son los costos de la firma y nosotros lo que queremos maximizar es el empleo de los diferentes sectores de diferentes países. Entonces, las condiciones de primer orden para el país doméstico, que aquí los domésticos siempre son sin el asterisco, ¿sí? Y las condiciones de primer orden para el empleo son las típicas. El salario tiene que ser igual a la productividad marginal al valor de la productividad marginal de L, de los trabajadores. Entonces eso se cumple tanto en transables como en no transables. Todos tienen claro lo que son las condiciones de primer orden, ¿cierto? Así cómo llegué a este resultado. Ya ven. Se cumple exactamente lo mismo para el país extranjero. Como les decía, son 4 problemas de maximización diferentes, pero tenemos una única variable que queremos maximizar en cada uno. No, Maximiliano, en este caso no ocupamos el lagrangiano, porque el lagrangiano se ocupa cuando tenemos maximización, optimización con restricción. En este caso no tenemos ninguna restricción. Son 4 problemas de la firma diferentes. Uno para transable y no transable para el país nacional y lo mismo para el país nacional. O sea, perdón, país extranjero. Entonces, al final lo que maximizáis es esta expresión que está aquí nomás. PAL menos WL. Y como no tiene restricciones, no hay un lagrangiano. Es una utilidad, una función a maximizar, ¿no? Ya, aquí viene la otra implicancia. En el enunciado nos decía que el trabajo era homogéneo y completamente móvil entre los dos sectores, es decir, que el trabajo L es el mismo entre transable y no transable en el mismo país, y que además se pueden cambiar entre sí. Los que pueden trabajar tanto en transable como en no transable, a eso se refiere. Y como hay competencia, como asumimos competencia perfecta, llegamos a que los salarios al final son exactamente los mismos. El salario de transable y de no transable va a ser exactamente igual, porque bueno, la competencia perfecta va a ir eliminando, por así decirlo, las diferencias. Porque si, por ejemplo, uno de los sectores, el sector de transables, por ejemplo, si el sector de transables tuviera un mayor salario que el de no transables, y como el trabajo es homogéneo y completamente móvil, los trabajadores se moverían al sector económico que tiene mayor salario. Y como habría mayor oferta de empleo, disminuiría el precio en ese sector, y así hasta que se vayan igualando. La idea no es tan complicada. Entonces, al final, al tener este supuesto de trabajo homogéneo, completamente móvil y competencia perfecta, eh, llegamos a que los salarios de transable y no transable son iguales, tanto en el país doméstico como en el país extranjero. Y como ya habíamos mencionado, por las condiciones de primer orden de la firma, que se igualan los salarios al valor de la productividad marginal en cada uno de los sectores, llegamos a esta expresión de acá. El final es igualar los W. Aquí WT lo reemplazo por un W, WN lo reemplazo por un W, igualo lo que está a la derecha porque son iguales. Se cumple exactamente lo mismo para el país extranjero. Y aquí volvemos. Si hay PPP, podemos reemplazar. Entonces, tomamos tomamos la expresión que encontramos para el país doméstico, que es sin asterisco, y
recordando que el precio de los transables es igual al tipo de cambio nominal por el precio de transable extranjero. Entonces lo reemplazamos en esta primera ecuación que habíamos encontrado. Al... No, perdón. Lo reemplazamos en la ecuación anterior que habíamos encontrado, en la condición de primer orden. En la condición de primer orden, reemplazamos PPP aquí en precio transables, que es lo que sale acá. Y como el precio de transables del extranjero es W asterisco igual a, acá está, W asterisco igual a productividad de transables por precio transable, sabemos que este W transable es igual a un W asterisco por el supuesto que dijimos de homogeneidad y movilidad entre sectores. Y al final llegamos a esta expresión de acá, que el salario W es igual a la productividad de los transables, el país doméstico, por el tipo de cambio nominal, por el salario extranjero dividido en la productividad extranjera. Y el enunciado, al final, nos decía otra cosa. Nos decía que la productividad de los bienes transables en el extranjero es igual a 1. Y aquí obviamente no salió bien, pero al final es esto, porque reemplazamos AT asterisco por 1. ¿Y qué quiere decir esto? Que el salario doméstico es la, es la productividad de transables doméstica veces, entre comillas, porque esto es un valor más grande que el salario en el extranjero, que es lo que se puede ver aquí abajo. El salario doméstico es igual a AT multiplicado por lo que vale el salario extranjero en moneda nacional, tipo de cambio nominal por eh, salario extranjero. ¿Les queda alguna pregunta o duda hasta aquí? Igual he mencionado hartas cosas. Lo esencial para llegar a los resultados de este modelo es saber, bueno, saber cómo los supuestos y la, la igualdad. Por ejemplo, saber cómo es la función de la firma. El supuesto de competencia perfecta siempre se cumple. Es difícil que te pidan algo distinto. Yo creo que muy difícil. Saber que este supuesto de homogeneidad y completamente móvil nos lleva al salario, a que se igualan los salarios, y PPP. PPP, ley del precio único, lo que siempre se tiene que cumplir. Estoy viendo que es el término de la maximización de la izquierda. ¿Cuál, ¿Cuál sería el término de la izquierda? ¿Ese pi mayúscula? Ah, esto, pi. El PI es el precio del bien al final. Es como si yo estoy produciendo bienes transables, PI es el precio transable, lo mismo que hemos ocupado como en toda la otra referencia. Entonces sería como si yo estoy viendo bienes transables en el país doméstico, esta función de maximización sería como precio de transables por productividad de transables, por empleo de transables menos salario transable por empleo transable. Bacán. Ya, y habíamos llegado hasta este resultado. Habíamos llegado al resultado del salario, que al final aquí estamos haciendo una relación entre los bienes transables, perdón, entre el salario eh, nacional y el salario extranjero. Esa es la relación que pudimos formar en el modelo hasta ahora. Y después podemos tomar los bienes no transables. ¿Ya? Los bienes no transables, que sabemos que es la primera igualdad al final. Productividad de no transables por precio no transable igual al salario. Eso ya lo habíamos encontrado.
pero podemos reemplazar el salario que acabamos de despejar, y ese salario está en función del salario extranjero. Y también podemos reemplazar el salario extranjero, que al final se cumple la misma igualdad que se cumple para el país doméstico. Entonces el salario extranjero es igual al precio de no transable extranjero por productividad de no transable extranjero. Y nos habían dicho que la productividad de no transables extranjero era igual a 1. Eso todo salía en el enunciado. Decía que para el país B, que asumimos que es el extranjero, las productividades eran igual a 1. Y eso nos deja la siguiente representación para el precio no transable. Al final aquí lo que encontramos en esta parte, por un lado es una relación entre el salario y el salario extranjero, y por otro lado aquí estamos encontrando una relación entre el precio no transable doméstico y extranjero. Y esto es lo interesante, que el precio de no transables queda en función del, de la productividad, perdón, de la, claro, el precio no transable queda en función de la productividad de ambos sectores y de cuánto, esto es como cuánto vale el precio de no transables extranjeros en moneda doméstica. Pero ¿qué es lo interesante? Que el precio de los no transables queda en función de la productividad del otro sector económico, de del sector transable. Y este es como el resultado más importante en el modelo que nos permite sacar hartas conclusiones después. Ya, entonces, puedo volver una diapositiva. ¿Tienen alguna pregunta o duda? En este modelo es súper importante saberse bien lo que es PPP, saber el tipo de cambio real. Bueno, sabiendo el problema de maximización y que los salarios son iguales en cada país, más o menos podéis resolver todo el modelo. Entonces, ¿les queda alguna otra pregunta, duda con esta parte? Ya, vale. Entonces, la 3 dice, asume que en ambos países los consumidores gastan la mitad de sus ingresos tanto en transables como en no transables. Nuevamente, el índice de precios sigue una media geométrica de los precios de bienes transables y no transables, muestra que el tipo de cambio real del país nacional, el doméstico, es menor a 1. Entonces, los consumidores gastan la mitad de sus ingresos en bienes transables como no transables. Eso es lo más nuevo que tiene esta pregunta. Ya habíamos llegado al resultado del tipo de cambio real. Ya sabemos que es este. ¿Y quién me podría decir cuál es aquí te dicen, gastan la mitad de sus ingresos tanto en transables como en no transables. ¿Ya? La mitad de algo siempre es un medio. Entonces, la pregunta, la pregunta es, ¿dónde reemplazarían ustedes el un medio? ¿Me puede responder por micrófono o por chat? En el exponente, a ver, ser más específico. Traten de dar una respuesta un poquito más completa. Y ojalá sin un signo de pregunta, porque si no me dan cero seguridad de que saben lo que Que yo, están diciendo. a ver si se escucha ahí. Sí, sí, dale. Es que parece, es que no estoy muy seguro, pero los exponentes acá daban como esa especie de relación entre cuánto se va a gastar entre un bien y otro.
Entonces, ¿tendría sentido quizá poner el un medio como un exponente para determinar justamente esa relación, mitad y mitad? No sé, ahí. Ya, sí, sí estáis bien, pero falta un poco. Y porque la pregunta es, ¿dónde específicamente pongo el un medio? En alfa debería estar, ¿o no? Ya, sí, eso. Entonces, te voy a anotar porque te ganaste también un puntito. Isaí. Y ahora lo voy a explicar un poco más. Entonces, lo que dice Isaí está correcto. En las funciones de producción Cobb-Douglas, que son las típicas, nosotros, por ejemplo, podemos tener algo así como K elevado a alfa por L elevado a 1 menos alfa. Los exponentes, las potencias a las que están elevadas, nos dicen cuánto porcentaje de cada uno de los bienes yo estoy ocupando al final. Eso sería como en términos más o menos coloquiales. Entonces, si yo estoy ocupando 50% el capital y 50% el empleo, entonces sería K elevado a alfa por L elevado, perdón, K elevado a un medio por L elevado a 1 menos un medio. Aquí nos dicen que gasta la mitad de los ingresos en bienes transables como en no transables. Y nosotros tenemos una medida geométrica, que por aquí está en algún lado. Ahí. Tenemos una medida geométrica que nos entrega eh, la proporción que yo estoy gastando en bienes transables y en no transables. Entonces, al final ese alfa se transformaría en un medio. Esa es lo que había que tener en cuenta en la pregunta. Ya. Eh, sigamos. Entonces, se cumple que el precio de no transable dividido en precio de transable sea igual a... Ah, ya, esto se cumple por lo que habíamos dicho antes del W. Entonces, en cada sector del país se cumple la siguiente relación. ¿Dónde está? La que está ahí. Abajo debería decir no transables. Debería decir ANPN. La cosa es que sabemos que W transables y W no transables son igual a un W asterisco. Entonces podemos igualar estos dos y llegamos a esa relación que está acá, que es donde dice además se cumple. Llegamos a esa relación y al final lo que podemos hacer es dejar el tipo de cambio real expresado en función de las productividades eh, extranjeras y nacionales, porque al final podemos hacer exactamente lo mismo para las dos economías. ¿Y qué hacemos después? Sabemos que las productividades del país B, del país extranjero, son igual a 1, pero en el país A el enunciado nos decía que era eh, transable, era 2 veces la productividad de los no transables. Entonces vamos reemplazando. Lo que está en el numerador nos queda igual a 1, lo que está en el denominador nos queda igual a 2. ¿no? Y sabemos que el 1 partido en, o sea, 1 menos un medio va a ser un medio, y resolviendo eso aproximadamente te da 0.7. El enunciado nos pedía muestre que el tipo de cambio real del país A es menor a 1, es decir, el tipo de cambio real doméstico es aproximadamente 0.7 y se cumple lo que dice el enunciado. ¿Les quedó alguna duda? ¿Pregunta en esta parte? Más el saber que el porcentaje del alfa, o sea, de gasto se refería al alfa, y reemplazar los valores de productividad del enunciado nos entregaba el resultado al final. Y ahora vamos a hacerlo un poquito distinto. Dice, ¿el resultado anterior cambiaría en el caso de que las proporciones de gasto difieran en países? Entonces, en un país gastaríamos
una proporción beta y 1 menos beta en precio de transable y no transable en el extranjero, y en el país doméstico seguiríamos gastando alfa. Entonces, si volvemos a resolver el modelo, llegamos a esta expresión al final, que como el beta era igual a alfa, podíamos jugar propiedades de potencia para englobar todo, pero ahora no son iguales, por lo tanto nos quedan separados. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacemos? Reemplazamos los valores del enunciado. Bueno, reemplazamos de la misma forma que antes. Sabemos que el ratio de precio extranjero es igual al ratio de productividad extranjera, lo mismo para el país doméstico, pero también sabemos que el ratio de productividad extranjera es igual a 1. Como es igual a 1, en el numerador me va a quedar un valor 1 elevado a 1 menos beta. Y eh, cualquier 1, o sea, un 1 elevado a cualquier cosa siempre va a ser 1. Entonces al final llegamos al exactamente el mismo resultado porque después reemplazamos que alfa sea igual a 1 medio, que era el resultado que teníamos del enunciado, y te da exactamente el mismo tipo de cambio real. ¿Ah? Entonces, para el caso específico, muy específico, en que las productividades extranjeras sean igual a 1, aunque tengamos diferentes proporción de gasto en los tipos de bienes, llegamos al mismo tipo de cambio real en el país doméstico. Eso era para cambiar un poco la, la pregunta. Ya. Entonces, esta al final es la expresión del tipo de cambio real que generalmente la ven log linealizada. Yo me imagino que la han visto así, que quizás no la han visto tanto de esta forma como está aquí, pero si yo la log linealizo, probablemente sí la han visto. Entonces, aquí vamos a hacer, la última pregunta es como un tipo comente, y dice, ¿cómo cambia el tipo de cambio real? Sí. Ya, la primera la voy a mencionar yo, que es la productividad de los bienes transables en el país doméstico sube. La productividad de los bienes transables en el país doméstico es la que está en el denominador, A sub T. Si aumenta la productividad de los bienes transables, significa que toda esta expresión disminuye, se vuelve más pequeña. Si se vuelve más pequeña, entonces el tipo de cambio real se aprecia. Esa es la primera. Ahora, ¿quién me dice la segunda? En ese caso, AN sería el que sube, entonces sube el tipo de cambio, pero significa que se deprecia. Claro, correcto. Entonces, creo que habló Sofía. Sí. Ya, entonces eso está correcto. ¿Les queda alguna duda o pregunta hasta aquí? Ahora solo nos quedan unos comentes y ya termina la didáctica. Pero los comentes van a ser súper rápidos después de haber resuelto el modelo porque eh, eh, dejan bien claro. Puedes volver a la pregunta 3, sí. ¿Qué parte de la pregunta 3? No, tenía más que nada una duda de dónde salía luz medio, como por el enunciado. Ah, eh, al principio del enunciado, como en lo primero que nos muestran, acá. La productividad es 1 en ambos sectores del país B. El país B es el país extranjero. Y la productividad de los transables es el doble que la de los no transables en el país doméstico. Entonces, con eso que te dicen, se pueden formar las relaciones que están aquí. Ya, perfecto. Se me había olvidado esa cosa. Gracias. De nada. Entonces ahora solo quedan los comentes y el número 1. Entonces, yo creo que los comentes donde más voy a dar puntitos, igual son. Por eso quise hacer el matemático primero, para que se la jueguen aquí en los comentes. Y ahí termina. Un resultado empírico robusto es el hecho de que el nivel de precio de los servicios en los países pobres. Explique por qué puede pasar esto. Entonces les voy a dar unos segundos
y pueden prender el micrófono o escribirme por chat, pero la idea es que la respuesta sea como lo más completa posible. Me gustaría opinar. No sé si ya puedo. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Dale. Ah, ya. O Oye, sea, esto es dame un como. segundo, Ivette, ¿cierto? Dame un segundo. Sí, Eh, o sea, no quiero desmotivar a los demás, pero a los que ya les di punto no les voy a volver a dar. Pues hay que darle oportunidad a todos. Voy a dejar claro eso. Y ahora sí, dale, Ivette. ya, no estoy segura de esto, pero le voy a dar nomás. Según yo, lo que pasa es que en los países como de menos ingresos, la productividad es más baja. Entonces, como si analizamos la fórmula que vimos antes, como de la utilidad de los países, la productividad como del trabajo es igual al salario, entonces eso haría que como una productividad más baja tendría salarios más bajos. Y según yo, lo mismo pasaría como con el capital, como la productividad del capital tendría un costo de capital más bajo. Entonces, eso haría que finalmente los productos sean más bajos, porque sus costos de producción son más bajos, pero no estoy segura. O sea, esa es como la intuición que tengo. Y mira, estáis súper cerca en la intuición. Estáis muy... O sea, yo sé que tenéis buena la intuición, pero te falta un poco de estudiarte el modelo. Te voy a ayudar un poco. Ya, Eh, los, en los países más pobres, eh, bueno, antes que eso, nosotros tenemos dos sectores en este modelo. Todos estos comentarios son respecto al modelo Harro Palazzo Samuels. Eh, nosotros tenemos dos sectores, uno de producción transable y uno de no transable. Los resultados empíricos dicen que en todos los países, independiente de que si son más pobres o menos pobres, la productividad de los bienes no transables es más o menos parecida. ¿Eh? ¿Por qué? El caso típico, y según yo lo enseñan en todos los cursos de Macro 1, es como el de la peluquería, que el peluquero en Canadá no es tanto más distinto que el de Brasil, o no sé, el de Perú, el de cualquier país que sea más pobre. Entonces eso igual tiene sentido porque es difícil que la productividad aumente masivamente más siendo que un servicio no transable. Y bueno, de mencionar también que los servicios son todos no transables. Yo no puedo ir a hacer un servicio a otro país. Bueno, probablemente ahora hayan casos con el tema de online y todo eso, pero ya es otro tema. Entonces, tenemos que la productividad de los bienes no transables es la misma en todos los países y además, por lo que vimos en el modelo, encontramos una relación entre los salarios de los precios nacionales y los precios extranjeros. ¿No? Entonces, no sé si después de todo lo que te dije, podía encontrar como terminar la idea, porque al final tiene que ver con la variación en la productividad de transables. Sí, no sé si te quedó algo de todo lo que te mencioné. Pero iba muy cerca en la intuición. que no estoy segura, pero Vale. entonces como que en los bienes transables como que no habría grandes diferencias, pero en los no transables como que sí ocurriría lo que como que mencioné, entonces eso sí haría que como que los costos sean menores y eso, ¿o no? Ah, Es que al en revés, verdad al es revés. como... Casi. Los no transables tienen productividades muy parecidas. Los transables son los que varían. Y Ah, ya, eso. efectivamente, entonces, bueno, yo lo voy a terminar de explicar. Lo que dice su compañera es que como los precios de los no, o sea, la productividad de los no transables es muy parecida y todos tienen los mismos salarios, lo que sucede es que mayor productividad de transables en el país doméstico genera como una presión sobre el salario. Entonces, si aumenta la productividad de los transables, aumenta el salario
¿Por qué? Y esto también es otro supuesto del modelo, porque se cumple ley de precio único, entonces asumimos que no hay mucha variación en los precios de transables. Entonces, entonces lo que sucede es que aumenta la productividad de los transables, aumenta el salario, esto se traspasa al otro sector de la economía y aumenta, ya, se traspasa al otro sector de la economía, aumentó el salario, pero como la productividad de bienes no transables es parecido entre los dos, lo que al final va a variar es el precio de los no transables. Creo que me enredé un poquito al final, no sé si les quedó claro. Si ¿tienen alguna duda con esta pregunta? Ahora sí. Ya, entonces, denme un segundo. Voy a anotar lo voy a volver a explicar. Veamos la pregunta primero. Dice, sería como que aumenta el salario, pero no la productividad de los no transables. Eso. Claro. Entonces, yo creo que lo podemos ver mejor con el álgebra. Acá está. Entonces, nosotros tenemos el precio de los bienes transables. O sea, que justo aquí sale como para el otro lado. Pero, ya. Entonces, la productividad de los bienes no transables es la misma, más o menos parecida en todos los países. ¿Ya? Y el salario, nosotros asumimos que dentro de un mismo país, en los dos sectores tenemos el mismo salario por todos los supuestos que teníamos. ¿Ya? Entonces, tanto el W como el AN están fijos. Eso es lo que les trato de mencionar. En cada país están fijos, por todos los supuestos que hemos puesto. ¿Y qué es lo que varía acá? Varía la productividad de los bienes transables entre países. Entonces, los países más grandes, más ricos, tienen mayor productividad en bienes transables. Si tienen mayor productividad en bienes transables, pensemos que este AT está multiplicando al PT al otro lado. Entonces, si aumenta la productividad de los bienes transables, se va a transmitir a través del salario. ¿Por qué? Porque el precio de los transables no cambia por ley de precio único. Entonces, aumenta AT, aumenta W, y si aumenta W aquí, como es igual en la otra expresión, también aumenta W en la expresión de los no transables, pero como la productividad de los no transables no cambia, entre países es igual, significa que aumenta el precio de los transables. Yo creo que ahí debe haber quedado un poco más claro. Al final la conclusión es que los países con mayor productividad en bienes transables generan una presión sobre el salario que termina aumentando el precio de los no transables. Los países más ricos generan más dinero, tienen mayores salarios y por lo tanto se cobra más por los servicios que al final tienen la misma productividad o productividad muy parecida en todos los países. ¿Les queda alguna duda ahora? ¿Alguna pregunta con este comentario? Ya voy a asumir que eso es un no. Entonces, sigamos. La pregunta 2 dice, si el gasto público es más intensivo en bienes no transables, un incremento de este generará una apreciación del tipo de cambio real. ¿Qué creen? Tómense un poquito de tiempo para pensarlo. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea? Hay hartos participantes, me acabo de dar cuenta. Alguien que se la juegue.
No hay respuesta incorrecta. Ya, bueno, entonces lo voy a responder yo. Dice, si el gasto público es más intensivo en bienes no transables, un incremento de este generará una apreciación del tipo de cambio real. Entonces, queremos saber qué pasa con el tipo de cambio real cuando hay aumento en el gasto público en bienes no transables. Entonces, podemos llegar a esta expresión, que es la expresión lineal, final, log linealizada, de la expresión que habíamos derivado antes en el matemático. Estoy seguro que la derivamos. Aquí está. Ahí. Fíjense, ese Q, si yo lo linealizo, si yo digo que el 1 menos alfa es un teta, voy a encontrar una relación así. ¿Bien? Que al final esta es una relación de cambios porcentuales que me permite hacer la log linealización. Entonces, sabiendo esta expresión es muy simple encontrar el efecto del gasto público. Entonces, aumento el gasto público en bienes transables significa que el gobierno va a estar comprando más bienes transables, más bienes no transables. Si aumenta la demanda por bienes no transables, ¿qué va a pasar con su precio? Va a aumentar. Entonces, si aumenta el precio de los bienes transables, yo miro la expresión lineal y me dice que al aumentar esta expresión va a disminuir el tipo de cambio real. Y una disminución del tipo de cambio real implica una apreciación. Entonces, mayor gasto público en bienes no transables implica una apreciación del tipo de cambio real y es verdadero. Si tienen alguna duda o consulta, por favor, háganmela. ¿Ya? Aquí tienen otra oportunidad para ganar puntitos. Entonces no les queda ninguna pregunta con el comente 2, con el comente 1. Porfa, díganme si Yo no o tengo, algo. es que estábamos escribiendo por el chat, creo. Yo tengo No me una salía al chat, me acabo de dar cuenta. Sorry. Sí, tranqui. Que en el de antes era que subía el precio de los bienes no transables, pero domésticos o externos. Como que esa parte no la caché. Ya, sí, aquí no está claro, pero domésticos. Domésticos. Sí, es cierto. Podría ser más específico el comentario. Pero es Ya, que igual tiene mucho sentido, porque cuando gasto un público. país aumenta el gasto público en bienes no transables de otro país. Nunca, porque son no transables. Pero Yo no ahí, puedo comprar bienes de otro país, ¿cachai? Que ellos no me pueden traer. ya sí. Gracias. De nada. Yo tengo una duda igual sobre esa, Sí, dale. que como que se podría ver igual que un mayor gasto en bienes no transables ¿Ya? podría ser que aumente como la productividad de un país y que eso haga que el tipo de cambio real como que se aprecie, ¿o no? No, difícil. Ay, Porque es que la productividad generalmente está dada por cambios tecnológicos. Como que en este modelo se asume que la productividad es exógena, está dada. ¿Cachai? No digo que tu razonamiento no tenga sentido, porque si yo, por ejemplo, aumentara el gasto público en investigación y desarrollo, probablemente estaría aumentando la productividad del país, ¿cachai? Quizá en alguna de los dos áreas. Entonces, podría tener sentido. El tema es que el modelo es bastante acotado. Entonces, la productividad es tanto más como exógena. Ya, oye, sorry por no haber visto los chats, es que no me salían, de verdad no me salían. Pero ahora sí me salen.
Así que vamos a ver el tercer comente, a ver si ahora sí se ganan algún puntito. Tengo una duda. Dale, ¿Me dime, escuchas? dime. Sí, dale. Em, ¿No depende si el aumento del gasto público es transitorio o permanente? Buena pregunta. Lamentablemente el modelo tampoco toma eso en consideración. Las teorías que ustedes vieron en consumo, gasto gobierno y todo eso, efectivamente aplican, pero aplican incluso en economía abierta, en economía cerrada, cuando estamos viendo esos tópicos, cuenta corriente, todo. Pero este modelo en específico, que es la versión más simple del Harrod-Balazs-Samuelson, no hace esa diferenciación. Así que al final, como para tener las respuestas correctas en este modelo, tienes que saberte bien los supuestos. Pero es una buena idea. O sea, siempre está correcto tratar de llevar lo que aprendiste antes a lo que nuevo que estás aprendiendo. Bueno, Dime. es que puedes repetir la lógica de por qué el gasto público aumenta el precio de los no transables. Ya. Entonces, nos dicen que el gasto público es más intensivo en bienes no transables. Eso quiere decir que el gobierno está comprando más bienes no transables, está gastando más en bienes no transables. Gastar más en bienes no transables a nivel de gobierno podría ser enorme, entonces eso se puede llevar a un aumento en la demanda, al final. Un aumento en la demanda de bienes no transables. Y ahí ocupamos la ley de oferta y demanda. El aumento en la demanda de bienes no transables va a producir que la curva de demanda se desplace hacia la derecha y en el nuevo equilibrio los bienes no transables se transarían a un mayor precio. Así como la lógica. Nada. Ya. Ahora sí, el comente 3. Entonces lo vamos a leer. Supongamos que el precio de un masaje en Kenia es 31,90. ¿Quién me había dicho lo de la pregunta del gasto público antes de continuar? Lo del transitorio o no transitorio, porque igual le voy a Yo, dar un punto por buena pregunta. Matías Eh, Martínez. Matías Martín. Ya, bueno. Era una buena pregunta, así que bien. Supongamos que el precio de un masaje en Kenia es 31,25 Kenyan shillings, que es la moneda allá. Y el precio de un masaje en Estados Unidos es $80. Además, el tipo de cambio en Kenia es aproximadamente 76,5. Y con esta información calcule el precio en dólares de un masaje en Kenia. Y el resultado es consistente con la teoría HBS. Entonces aquí tómense un poquito el tiempo para ver cuál es la respuesta y me dicen. No los quiero, o sea, los voy a interrumpir un segundo. El veto me está diciendo algo de que me manden un mail a alguien que esté coordinando la situación del control, por lo que por lo que le subió la en docencia web. ¿Ya? Así que si alguien les puede responder, por favor. Entonces, aquí está la respuesta. La mayoría quiere el nuevo formato.
Ya, bueno. Se lo voy a mencionar Es mañana ayudantía en el control. Ah, sí, sí. Mañana en ayudantía del control. Al final se hizo un cambio en el horario. Van a tener el control a las 5, a las 5 de la tarde, si no me equivoco. Ya, entonces ahora volvamos al comente. Bueno, lo primero que nos piden es el tipo de cambio real sería 34.24. Ya, pero no estoy seguro, pero lo que sí sé es que eso no es lo que nos piden. Rafael, fíjate que nos dicen calcule el precio en dólares de un masaje en Kenia. Entonces, ya, por ahí va. Me imagino que debe ser ese valor, 41.7. Me hace mucho más sentido. Y por eso el masaje es más caro. A ver, dale. Ricardo, ¿podí hablar? ¿Podí ocupar el micrófono y ¿Se explicar escucha? lo que es? Sí, dale. O sea, básicamente la intuición que tenía era lo que habíamos conversado antes sobre que la productividad entre bienes no transables como masaje es igual en todos los países, sea rico o pobre, pero al ser un país más rico y tener bienes transables más caros, pues eso como que empuja el precio de los servicios y es por eso que quizás el masaje es más caro en Estados Unidos. Sí. Sí, está correcto. Te ganaste un puntito. Súper bien. Veamos. Efectivamente era aproximadamente $42. Lo que había que hacer era lo que estaba fíjense que aquí estaba en KES y aquí era KES dividido en dólares. Entonces, si lo divido entre sí, me queda la expresión al final en dólares. Y después la intuición es exactamente lo que dijo su compañero y lo que habíamos explicado antes en el otro comentario. Entonces, esta teoría sirve al final, un gran aporte es para explicar por qué el precio de bienes no transables, que tienen una productividad súper parecida en todos los países, varía entre países al final. En Estados Unidos es mucho más caro un masaje que en Kenia. ¿Ah? Y encuentro bien entretenida esa conclusión. Ya este es el último comentario y la última opción para ganarse un puntito. Entonces, una apreciación del tipo de cambio real es una muestra inequívoca de una pérdida de competitividad. Y entonces un segundo para pensarlo y me dice. Hola, Hola. ¿puedo responder o...? Sí, sí, dale, dale. Sería verdadero porque una apreciación es que baja el tipo de cambio y eso pasa cuando nuestra canasta se vuelve más cara o la de Estados Unidos se vuelve más barata. Así que como que nosotros tenemos más valor en comparación al país extranjero, por lo que somos más caros para ellos, por lo que nos van a preferir menos y perderíamos competitividad. Ya. Rafael, tu respuesta es correcta, pero a la vez no es correcta. ¿Por qué? Porque mira, de partida está bien, así que igual te voy a dar los puntitos. Pero si es que tú o otra persona me puede responder el mismo comente, pero en base a lo que hemos visto con la teoría de Harold Balazs Samuels, que al final era lo que yo le había mencionado, que toda esta ayudantía es solamente sobre esa teoría. Y la respuesta de este comente también varía si pensamos en la teoría de HBS, aunque lo que dijo Rafael tiene mucho sentido con lo que estuvieron viendo antes del tipo de cambio real, en que lo que se ve con economía abierta. Entonces piénsenlo un minuto más, pero desde la base de la teoría HBS. Y díganme si es verdadero o falso.
Ya, sí, Felipe está bien, pero no te puedo dar más décimas, así que esperemos que otra persona responda. Pero está por ahí va la idea, así que está bien. Ya, bacán. Ya, entonces, ¿a quién se le ocurre? ¿Alguien que se la juegue el último comente? Me- me- Yo me imagino quizá que podría ser que una apreciación del tipo de cambio es cuando un país se vuelve más productivo y por eso en general existe una pérdida de competitividad. Sin embargo, eso es para los bienes que son considerados transables y los bienes que no son transables eh, no van a tener esa pérdida de competitividad. Eso me imagino así. está ahí súper cerca. ¿Qué fue lo primero que dijiste de la Que productividad? sí, Dale. que sí va a haber una pérdida de competitividad para los bienes que sean transables, pero para los bienes que no son transables quizá no. ¿Y por qué habría una pérdida de competitividad? Porque el país se vuelve más productivo y así se aprecia el tipo de cambio. Ya, ya. Estáis súper cerca, así que igual te voy a dar. Me habían respondido por interno también, Matías. También está ahí en lo correcto, así que. Pero ya te di punto, así que no te puedo dar más. Eh, ya, entonces, esto tiene que ver con lo último que habíamos visto en el matemático. Eh, el aumento de la productividad en bienes transables de la economía doméstica implica mayor competitividad. Onda, yo si soy más productivo, soy más competitivo. Entonces, eh, mayor productividad de los bienes transables también, por la teoría de HBS, nos llevaba a una caída en el tipo de cambio real. Y esto lo podíamos ver aquí al final. Aumenta la productividad de los bienes transables, cae el tipo de cambio real y por lo tanto se aprecia. Entonces, volviendo aquí al comente, nos dice una muestra inequívoca de una pérdida, una apreciación del tipo de cambio es una muestra inequívoca de una pérdida de competitividad. Falso. ¿Por qué? Porque puede ser que haya aumentado la productividad de bienes transables, que eso implica una mayor competitividad, y eso se ve reflejado en una apreciación del tipo de cambio real. Y aquí les quiero mencionar lo que pasa con lo que había mencionado antes Rafael, si no me equivoco, que aquí al final hay otro efecto más que aparece después, entre comillas, si lo vemos desde el punto de vista de HBS. Cuando se aprecia el tipo de cambio real, se puede decir que somos menos competitivos que los países extranjeros, ¿ya? Igual eso va a depender mucho, depende de con qué país estáis viendo la apreciación y todo eso, pero al final lo que les trato de decir es que como la temporalidad o causalidad de esas situaciones es distinta, ¿ya? Porque si yo estoy viendo, si yo solo me estoy comparando con países, solo me estoy comparando entre países, puedo ocupar el hecho de apreciación o depreciación para verlo como una variación en la competitividad, ¿ya? En términos de cuánto yo vendería al final. Cuando se habla de competitividad y me fijo en otros países, me estoy refiriendo a que
yo tengo un precio más caro o menos caro en exportaciones e importaciones, y eso es lo que hace variar mi competitividad. En cambio, cuando estamos hablando de la teoría HBS, un cambio en competitividad se refiere a la mayor productividad que puede haber en bienes transables o no transables. Generalmente se mencionan los transables porque los otros no varían, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la teoría Harrod-Balazs-Samuelson, un aumento en la productividad es lo mismo que un aumento en la competitividad, y esto es lo que hace apreciar el tipo de cambio real. No sé si les quedó claro. Comente si tienen alguna duda, una pregunta. Ya, bacán. Entonces, eso fue la ayudantía de hoy. Espero que les vaya muy bien en sus controles, en el control de mañana, y bueno, que sea un excelente resto del semestre y mucha suerte en sus exámenes. Les vaya muy bien. Sin- yo revisé los PPT de la profe y estoy seguro que vio la teoría de Harrod-Balazs-Samuelson dentro de economía abierta. Así que yo creo que sí entra a la prueba. O sea, todo lo que está en la materia puede entrar. No sé si en la prueba, en la prueba de mañana, del control de mañana, bueno, la profe debería haberle mencionado. No estoy seguro. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, sí, dale. Lo que pasa es que quería preguntarte lo mismo si esto entra mañana, porque como el control iba a ser hoy día y mañana iba a ser esta ayudantía, no sabemos si hay que estudiar realmente esto, si en teoría primero iba a ser el control antes que esta ayudantía. No sé si me explico. Ya, mira, para resolver la duda le voy a mandar al tiro un mail a la profe y le voy a preguntar. ¿Ya? Dale, Así que lo antes posible voy a tratar de subir un anuncio. dale, dale. Ya, Gracias. ya. Chao a todos y todas, que estén muy bien. Cuídense.